Bueno, estamos grabando progresivamente cada una de estas clases de el curso Elevando la visión profética. Elevando la visión profética. Fíjense que elevando la visión profética donde las águilas se atreven a volar. Bien, eh, en cursos pasados Eh, tengo por ahí una foto muy curiosa que ponemos en las diapositivas de un águila que va volando con un cuervo encima, ¿no? Un fotógrafo profesional le tomó la foto donde el águila va volando con las alas extendidas, muy padre, ¿verdad? Y un cuervo de esos negros se le posó en la espalda, iba volando. Entonces, era un águila calva como la del escudo de los Estados Unidos y un fotógrafo profesional chino tomó esta imagen pues única, muy especial, ¿no? Ahí va de polizón el cuervo volando, ¿no? Donde las águilas se atreven a volar. Ustedes saben que el águila es el símbolo del profeta. De hecho, nuestro curso Crecer en la Fe empieza con la parábola de la descripción de los hábitos de un águila, etcétera, ¿no? Bueno, regreso al tema. Pusimos la foto, pero en estos días alguien me pasó una explicación que sí, a veces los cuervos les gusta montarse en las águilas para volar, pero ¿qué hace el águila? El águila no se los quita de encima. El águila lo que hace es empezar a elevarse más y más y más y más, eh, hasta donde el cuervo que va de polizón y se le sube, ¿verdad? Ya no puede respirar de la altura que alcanza el águila y ya sencillamente se deja caer el cuervo. ¡Pum! Se va, ¿no? Porque, bueno, la presión, ¿verdad? La presión de las alturas. Y me pareció muy bonita esa ilustración, ¿verdad? Que cuando el diablo, Satanás, algún demonio quiere molestar nuestra vida, algún problema que nos agobia, sentimos la carga pesada, ¿verdad? Tomemos esta ilustración, pues elevarnos a Dios, ¿verdad? Busquemos el reino de Dios y su perfecta justicia y busquémoslos. Y entonces el enemigo que está sobre nuestras espaldas tendrá que evacuar, tendrá que irse. Bueno, pues esta noche, amados, que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Eso dice Efesios 6. Y vamos a continuar con los estilos de profetas. Decíamos que cada profeta es diferente, ¿no? Y aquí entramos con un profeta, pues lo designa nuestra clasificación en el libro como el profeta oracular. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es una especie de profecía un tanto ambigua con no precisamente la adivinación, pero es un poco así como eh, que causa miedo, ¿no? Que causa temeridad, los oráculos, ¿no? Pues ya vimos que es una comunicación verbal, ¿no? Pero siempre el profeta oracular va a traer un poco así de enigma, un poco de miedo, ¿verdad? Esto va a pasar, esto puede pasar. Y es lo que hacían en Grecia los oráculos, ¿no? Había un templo en la ciudad de Delfos, Grecia, que era famoso por los oráculos, era el oráculo de Delfos, que tenía que ver completamente con la adivinación.
no tenía nada que ver con la profecía del Dios de la Biblia, ¿no? Por eso, a veces hay personas que toman mensajes bíblicos y los vuelven enigmáticos, ¿no? Los vuelven, ay, ¿cómo estará? ¿Cómo vendrá? ¿No? Y hoy día parece que hay esto, ¿no? Un profeta oracular es una persona que va a establecer mensajes o revelaciones de una divinidad, incluso no precisamente cristiano, ¿no? Esto es muy dado a darse en los ámbitos judaicos, mesiánicos y también en el Islam. En el Islam, donde Mahoma es el profeta. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y hay gente que en estos contextos religiosos, también los chinos, ¿no? Los chinos con sus creencias, de forma directa o explícita dan oráculos, ¿no? Algunos son positivos, la mayoría no, ¿no? Dicen, así dice Dios, este es un mensaje de Dios, están, ellos dicen, comunicando eh, la voluntad de Dios, pero realmente son advertencias, ¿no? Son advertencias, son más profetas de juicio, ¿no? No es que sean 100% falsos, sino que son enigmáticos, ¿no? Son, ¿no? Entonces, ahí está una Keilah mesiánica, ¿no? Que usa mucho este tipo, ¿no? Eh, este señor, bueno, pues tiene muchas cosas positivas, muy buenas de enseñanza, pero luego últimamente se pone un poco a ver a los astros y ahí te mete un espagueti con especias así medio raras, ¿no? Y es doctor, ¿no? Y afirma que puede curar todas estas cosas, ¿no? Pero siempre los profetas oraculares hablan en primera persona, ¿verdad? Generalmente dicen, yo el Señor digo así. Nunca te van a decir así propiamente, el Señor dice así, o Dios quiere que sepas algo especial, sino dicen yo, el Señor, ¿no? Así lo toman como si estuviera Dios así concretamente hablando a través de ello, y generalmente hablan de un futuro cercano, ¿no? Generalmente van a los oráculos a llevar al arrepentimiento o a la obediencia total, porque si no, pues nos puede ir un poco mal, ¿no? Hay algunos dicen, bueno, hay profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, que empiezan con ese tipo de presentación. Así dice el Señor, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, Isaías habla en primera persona en alguna ocasión. En Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, yo te redimí, ¿verdad? Te puse nombre, mío eres tú, ¿no? Entonces, bueno, pero no es que sea un profeta oracular, sino tiene ese estilo en una o dos ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les recomiendo tengamos mucho cuidado en depurar, ¿no? Lo que por ahí circula. De hecho, cuando se dio la palabra profética para este año 5786,
Ustedes saben que hicimos un análisis muy profundo de los números y el significado de las letras hebreas. Eso se llama gematría, ¿no? Y lo di en la fiesta de Sukkot. Y una de las cosas que Dios nos dijo, no propagues rumores, porque va a haber muchos rumores de todo. Entonces, analiza antes de enviar rumores, ¿no? Entonces, cuidado, porque pues no solamente hay falsos profetas, ya vimos a los videntes falsos como Mahón vidente y estas gentes que se meten con la clarividencia y el horóscopo y todo, ¿no? No solo eso, sino también hay profetas, pues quizá bien intencionados, pero que infunden miedo. Entonces, un profeta cristiano siempre va a traer un mensaje de esperanza aún en medio de la tribulación. Un mensaje de esperanza, de fe y de amor de Dios en medio de la dificultad o de perdón después del juicio, ¿no? Pero los oraculares siempre son así, como que urgentes, ¿verdad? Eh, Son la voz oficial de Dios, ¿no? La voz oficial de esto es, yo digo esto, dice el Señor, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, analicemos sobre todo que hoy hay una gran pandemia de información por todos lados en YouTube y, y bueno, pues cuidado, que no, la otra vez me estaban mandando uno de una rusa, la rusa ciega, Baba Yaga, que qué opinaba yo de la guerra de Ucrania o el otro señor, ¿cómo se llama? El francés Michael de Nostradamus y no, 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 para nada, para nada. Si no está en la Biblia, dale corte, o sea, no tiene caso, ¿no? O Parribici, ¿no? El famoso profeta argentino, ¿verdad? También muy oracular y muy preciso, ¿no? Eh, Hacía dibujos este señor Parribici y daba profecía en su dibujo y lo mandaba y cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado. Si está en la Biblia, lo creo. Si está en la Biblia, lo enseño. Si está en la Biblia, pues lo respeto. ¿Verdad? Si no está en la Biblia, pues ¿para qué le hago, no? Entonces vamos a orar al Dios Altísimo, que es fuente de toda verdadera revelación. Vamos a hacer una oración, acompáñeme, ¿verdad? Para que el pueblo esté siempre, siempre alerta. Eso sí, debemos estar velando, velando, porque va a llegar el tiempo donde los cristianos que estén velando son los que van a ser llevados con el Padre. Oramos hoy por este movimiento profético, Dios Altísimo. Padre, tú eres la fuente de toda verdadera revelación. Señor, no permitas que palabras humanas o con mucho estudio sean un eco eterno para tu pueblo, porque tu iglesia, Señor, ah, tú la quieres sin mancha, sin arruga, y tú dices que a tu palabra no se le puede quitar ni poner nada, se puede interpretar. Eso sí, Señor, con el Espíritu Santo. Pero si no se viene de otras fuentes,
Señor, que esos profetas oraculares, pues, se presenten ante el amor y el fuego de tu altar y ah, se corrijan, Señor. Que no traigan miedo, ni pavor, ni desgracia, Señor, porque está escrito que toda profecía es para consolar, es para edificar y es para exhortar, y en todo caso para instruir en justicia, Señor. Que el cielo se manifieste en la tierra y líbranos de, ah, de vivir en temor, de vivir en posibles terrores, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Alguien diga amén, ¿verdad? Dios es bueno. Recuerden ustedes que la Biblia nos dice que debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas bíblicos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Eh? Entonces, siempre tengamos esa. Vamos a ver otro de los estilos proféticos. Le llamamos el profeta principal, ¿no? El profeta que merece respeto porque es el principal. Si quiere usted ver, el profeta principal es un hombre experimentado, quizá el profeta de más antigüedad de un grupo, de un movimiento, de una denominación. Y probablemente ese profeta está a cargo de la preparación y del aprendizaje de un grupo, ¿no? Puede ser director de un movimiento, de una escuela profética, puede tener responsabilidades estatales o mundiales, ¿no? Es llamado en la Biblia siempre el hombre de Dios, el varón de Dios. Bueno, eh, miren, uno de los buenos libros eh, que le puedo recomendar y que fue escrito en 1985. Ojo, en 85 lo escribió este señor. Este señor se llama Morris Cerulo, un judío que Dios lo sacó de un orfanatorio, lo hizo predicador y Dios lo levantó para llenar estadios. Él se identificaba como evangelista, pero después se identificó como profeta. Y escribió un libro en el 85 que se llama El sacudimiento ha empezado. Yo cuando lo leí era yo un poco más fundamentalista, entonces lo leí así con mucha cautela, ¿no? Pero ahora lo veo y digo de verdad que este hombre traía algo, una revelación de Dios. Por ahí hay otros libros de él también. Él generó una escuela a nivel mundial, a nivel un movimiento mundial, que sacudió a la iglesia evangélica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros Eh, podemos decir que hay profetas principales llamados varón de Dios desde la Biblia. Desde la Biblia dice en Primera de Reyes 12:22, no está mal decirle a un varón de Dios, ¿no? Vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios. Vean ustedes, esto es Primero de Reyes 12:22. En el 13:21 también de Primero de Reyes, dice, clamó al varón de Dios que había venido de Judá, ¿verdad? Entonces,
otra vez el término, el varón de Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento encontramos que el pastor Timoteo, su mentor Pablo, ¿no?, que lo ha establecido, le dice, tú, hombre de Dios. Fíjate, le está diciendo, un hombre de Dios. Qué hermosa distinción. Le dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, ¿no? Entonces, varón de Dios, hombre de Dios, pues es el profeta principal. No aparece como un título formal en la Biblia, ¿no? Pero se utiliza en los círculos cristianos contemporáneos, ¿no? Especialmente en las iglesias apostólicas, proféticas, ¿no? Varón de Dios. Bueno, por ejemplo, ahora que murió este hombre, dejó un legado, ¿no? Un legado, hay incluso una iglesia en San Diego, California, no he ido, pero me han dicho que es maravilloso, con hotel y todo, se dedicó él a predicar el evangelio. Lo que me llama la atención es que fue el primer hombre que puso un satélite para eh, transmitir programas cristianos de televisión y de radio, ¿no? Y eso cuesta dinero. Entonces fue muy criticado porque, pues, que las ofrendas que pide y que tiene un jet, ¿no? Pues bueno, pues él iba y viajaba a África, a India, a hacer campañas, etcétera, ¿no? Y luego queda hombre de Dios como este Ronnie, que fue un discípulo de él, Ronnie Chávez. Está ahí mi amigo, gran amigo Oscar Venegas, ahí está Javier Hermoso, el grandote ese que está en medio, ¿verdad? Y no son los títulos, mire, yo aprendí con la muerte reciente de mi hermano que nada nos vamos a llevar, nada, nada, nada. Mi hermano me dejó sus tenis, ¿verdad? Los tenis que le quedaban grandes me los dejó. No se llevó nada. Mi hermano Oscar fue un jugador de fútbol americano, luego fue un coach, ¿no? Y fue un formador de coaches, ¿no? Yo le decía a mi hermano Oscar, mi hermano en la carne, le decía, ay, Oscar, tu religión es el fútbol americano. Por eso no vienes los domingos. No, pues tengo partido, y que tengo que ir, ¿no? Entonces, bueno, pues los títulos, ¿no? Ahí me pusieron doctor de doctores, pero pues no, para nada, ¿no? Em, yo creo que el único que merece realmente la honra, digo, es sin duda alguna el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo es posible que un muchacho, ¿no?, que yo conozco muy bien, conozco a un tipo, un muchacho que de joven, pues fue un porro pandillero, líder estudiantil, ¿verdad? Que andaba ahí de reventado, bebiendo cervezas, todo, no, había viernes y sábado que no se la pasara con todos sus amigotes ahí, ¿verdad? Fumando cosas que no se deben de fumar. Bueno, ahora se fuman cosas que están bien pesadas, ¿no? No, en ese entonces nada más era la hierba y tomar cerveza y andar de bravucón, de peleonero. Y ese muchacho yo lo conozco muy bien, muy bien. Un día le hablaron de Cristo y cambió su vida, ¿verdad? Y bueno, pues ahora es que doctor de doctores ni nada. Ese muchacho, ¿verdad? Fue transformado por Cristo. Sin Cristo, pues no estaríamos aquí, ¿no? O sea, realmente es Jesucristo, el Hijo de Dios, que a precio de su sangre, de su dolor, de su cruz, de su tortura, llevó nuestros pecados y cambió nuestras vidas, ¿no? A Él es la gloria, a Él nada más. No podemos colgarnos medallitas
que pues que si algún día dice un canto, me pones una corona, yo voy y las pongo a tus pies, Señor, ¿verdad? Pero bueno, regreso al tema, estamos hablando del profeta principal, ¿no? El profeta principal, como en este caso, ¿verdad? Está en sus últimas pláticas, el doctor Morris Cerulo, bueno, va a tener un gobierno espiritual profético, ¿no? Va a ser una autoridad para establecer en la iglesia directrices, ¿no? Como apóstol profeta le van a seguir señales, ¿verdad? Va a confirmar visiones. Te digo que yo estoy sorprendido con dos libros muy antiguos. Uno es de David Wilkerson, ¿verdad? Que se llama La Visión. Si usted puede ir a una librería cristiana y se encuentra un libro de esos antiguos de hace 30 años que se llama La Visión, adquiéralo. ¿Ya? Esos sí son profetas. O el de Morris, el sacudimiento ha comenzado. Esos son escritos proféticos. Entonces, el profeta principal va a confirmar visiones, va a generar un movimiento, tiempos del Espíritu Santo, ¿no? En conjunto con un liderazgo, con un equipo pastoral, apostólico, ¿no? El profeta principal va a trabajar en la formación, en la activación de otros profetas o de la gente profética. Yo me convencí que las iglesias están llenas de gente profética, ¿verdad? Pero no se les ha dado algún impulso fuerte porque, pues, con eso de que ya cesó, ya no hay, ¿no? Pero la gente sigue soñando, la gente sigue dando palabra, sigue exhortando, la gente cristiana profética, ¿no? Y entonces el profeta principal va a enseñar, entrenar, activar a otros intercesores o salmistas proféticos, ¿no? Va una cosa que tiene el principal, ¿verdad? Ahí estamos por ahí me hicieron favor de sentarme junto de él en la plataforma, ¿no? Y, y vamos a revisar la pureza doctrinal. Hoy más que nunca, yo estaba hablando con un pastor que está al frente de un movimiento, diciéndole, oye, mira, hay un profeta ahí que se dice que es de tu movimiento, que está dando una teología de los extraterrestres. ¿Qué es eso? ¿No? Y que los grizzly, que hay unos chaparritos, cabezones con ojotes, y que traen un mensaje interestelar y shalala, o sea, cristiano dando eso, y sí exhorté al hermano, no al profeta, sino al que está ahí con él. Le dije, oye, tenemos que entrar a la sana doctrina. Tú no puedes salir que los ovnis y que, pues, oye, o como esos videos de inteligencia artificial que está sacando un señor que se llama JJ Benítez. Ese es oracular, ¿no? Aguas, aguas también. Eh, bueno, yo se los dejo a su criterio, amados, tengan cuidado, ¿no? Porque un profeta principal va a supervisar la pureza doctrinal, la pureza espiritual, ¿no? Va a haber discernimiento, juicio profético, va a evaluar la validez de otras palabras proféticas, ¿no? Va a corregir desviaciones que pudiese haber o manifestaciones emocionales, porque somos seres humanos que a veces nuestra carne, ¿verdad?, puede imperar y entonces el profeta principal va a decir, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿en qué estado de humor estabas cuando sacaste esa profecía? No, no, pues estaba yo enojada, ¿no?
y entonces, o tenía yo un problema. No, entonces, bueno, el profeta principal siempre va a trabajar también con un equipo apostólico, ¿no? Ahí tenemos un equipo apostólico. Ese galanazo es el apóstol Carlos Gordillo. No me encontré otra foto, ¿no? Y dije, chispas, pues bueno, ya lo ponemos así de... Pero siempre hay un equipo, ¿no? Un equipo, ahí estamos cuando fuimos a Tamaulipas, ¿verdad? Allá tuvimos un congreso con un grupo de hermanas, de hermanos, en un tiempo muy difícil de Tamaulipas, ¿no? En ese entonces le llamaban Mataulipas. Eh, había habido muertos en San Fernando, etcétera, y Dios movió que fuéramos a orar por esa tierra, ¿no? Entonces fue el equipo con toda la estructura apostólica y profética, ¿no? Y así es, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, eh, por ejemplo, el Ágabo, ¿no? Ágabo, que es uno de los profetas del Nuevo Testamento en Hechos 11:27, profetizó sobre una hambruna. Ahí está una imagen cortita que me hizo favor Ronnie Chávez de que le hiciera yo ahí sombra, ¿no? Pero bueno, estaba hablando de Ágabo. El profeta Ágabo, textual, él profetizó un hambre, una hambruna, una sequía, y eso, el profeta principal va a traer credibilidad. Va a suceder lo que dice. ¿Por qué? Porque es un profeta principal, ¿no? Esto está en Hechos 11:27-28. Usted lo va a leer, se lo doy. Textual dice, en aquellos días, unos profetas, vean, ya en el Nuevo Testamento ahí dice unos profetas para, hoy una persona me decía, es que a mí mi pastor me dijo que ya los profetas se acabaron con Malaquías o con Juan el Bautista. Pues no, en el Nuevo Testamento vuelven a aparecer. Regreso, Hechos 11:27-28. Chécalo en tu Biblia. En aquellos días, unos profetas, no dice su nombre, descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, y ve que dice Espíritu con E mayúscula, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio era un emperador. Y nunca faltan historiadores que se ponen a revisar, ¿no? Los anales de los escritos de ese entonces. Dicen, sí, efectivamente hubo una sequía muy profunda, muy fuerte, y lo que dice la Biblia es verdad, ¿no? Entonces, el profeta principal también va a poner un poco de orden donde hay mucha gente profética, ¿no? Va a sugerir, bueno, ok, vamos a hablar, pero por turnos, ¿no? Como dice la primera de Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este cuadro, la diferencia entre títulos proféticos comunes, ¿no? Hemos venido estudiando, aquí está el título, el profeta de casa, el profeta itinerante y el profeta principal. ¿Se acuerdan que vimos ayer el de casa? Que opera proféticamente dentro de su iglesia local. Son profetas que están ahí ayudan y bendicen a la iglesia con la palabra. El itinerante viaja a distintas iglesias a ministrar proféticamente. Y el principal
es el líder o autoridad sobre el ministerio profético de una iglesia o una red, ¿sí? Bueno, déjeme hacer una oración por el profeta principal, que hay algunos. Yo no sé si en unos años, 5, 10 años, alguno de los miembros que Dios levante, una profetisa o un profeta, que tenga una red, ¿no? Vamos a orar, yo no lo sé, Dios lo sabe. En tus manos están mis tiempos, oh Señor. Señor Dios Todopoderoso, sostén con tu mano al profeta principal que hay en cada casa ministerial. Hay muchas naciones como la Argentina, como Costa Rica, como Colombia, como Brasil, como España, en nuestro México, Señor. Habemos casas proféticas, Padre. Yo oro por el profeta principal, cúbrelo con tu manto de sabiduría. Cúbrelo con tu bondadoso manto, Señor, para que no hable solo porque tiene boca o que hable en la carne, Señor. Cúbrelo de humildad, de discernimiento, Señor. Esos profetas principales que tienen que dar cuentas en algún momento, que su oído esté atento a tu consejo. Padre, que su corazón esté alineado con tu propio corazón, Señor. Al igual que los pastores o apóstoles, guarda, Señor, al profeta de la soledad, del desánimo o del propio orgullo, Señor, para que siempre ministre en una unidad, en una comunión contigo, amado Espíritu Santo. Como es profeta principal en alguna de estas casas espirituales en las naciones, Padre, yo te ruego que le des visión para guiar, firmeza para corregir, le des mucho amor, Señor, para restaurar porque es necesario, y que su liderazgo inspire a otros profetas, edificar en tu iglesia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Señor. Arraba aquí te bese cara masa macairos te mereceme. Padre, te ruego que tú seas la fuerza de estos hombres principales, profetas, en la iglesia, con reverencia, sé su fuerza, su escudo también, Señor. Hay una nube de dardos de fuego, Señor, que cubrir con el escudo de la fe, Señor. Pero también sé su recompensa, Señor. Si fuere fiel y verdadero, como tú lo eres, Señor. Gracias por esta noche. Amén. Amén, amén, amén. Si usted está de acuerdo, diga amén. Amén, amén. Mira, qué bonito versículo Amén. ese. Amén, Primera de amén. Corintios 15:57. Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, así que, hermanos míos, amados, estén firmes, constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, hoy más que nunca, sabiendo que vuestro trabajo, todo lo que hagas en el Señor no es en vano. Tendrá repercusión, fruto siempre. Bueno, vamos a ver al profeta vidente. Creo que ya di esta clase en otra ocasión. Hablé del profeta vidente, nada más le damos una repasadita. Decíamos que ah, el profeta vidente va a ser el roje, ¿verdad? El roje es uno de los nombres para el profeta vidente. El otro nombre es Naví. En hebreo, Naví significa profeta y roje significa el que ve, ¿no? Pretende comunicar los atributos sobre este manto de Chosen, este manto de ver. El caso de Samuel, ahí está. Samuel, que fue desde niño, fue un niño pedido a Dios. Su mami, Ana, ¿verdad? Se hincó delante del Señor y pidió un varón y lo ofreció, ¿no? Como un voto y se lo entregó al sumo sacerdote. Entonces, el profeta vidente es un tipo de profeta que recibe revelación de Dios principalmente a través de visiones, de imágenes, de sueños, de percepciones visuales, ¿no? Sobrenaturales, y he explicado cómo está. Primera de Samuel 9:9, primer libro de Samuel 9:9, dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, antes se le llamaba vidente, ¿sí? Lamentablemente el lado oscuro, ¿no? ha desvirtualizado la palabra vidente, la palabra bíblica, ¿no? Tenemos el caso de un profeta vidente. Alguien quiso hacer un dibujo de las visiones de Ezequiel. Si tú lees Ezequiel 1, ¿verdad? Los aros, eh, los seres vivientes, ¿no? El profeta vidente va a tener símbolos, escenas espirituales, a veces un tanto incomprensibles, pero Dios permite que sean percibidas con la mente, ¿no? Dice, vi el trono de Dios sobre un mar de cristal y había unas ruedas llenas con ojos por dentro y por fuera y decían, rueda, ¿no? Entonces, esas visiones eh, operan como dones de revelación. El vidente muchas veces va a tener palabra de ciencia muy precisa, va a tener el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Y sueños proféticos, ¿no? Va a tener una alta sensibilidad espiritual, puede ver lo que otros no ven, ¿sí? Eh, por ejemplo, hoy que estaba leyendo ahí en Lucas 21 o Lucas 22, estaba hace rato leyendo la escritura y vi una frase que me impactó mucho porque dice, y Satanás entró en Judas. Y yo dije, A ver, ¿cómo está? Entró. ¿A poco puede entrar nomás así porque sí? Y bueno, pues sí, o sea, entró, o sea, se metió, ¿no? Y de ahí empieza el complot de Judas con los fariseos para entregar al Señor. Pero el que lo vio y lo sabía era el Señor Jesucristo. Pero los otros apóstoles no. Los otros apóstoles pensaron que Jesús le estaba dando un encargo porque le dijo, amigo, lo que vas a hacer
hazlo más rápido, apresúrate. Y entonces pensaron, pues bueno, lo mandó a traer el pan o qué, ¿no? O sea, pensaron X cosa, ¿no? Pero Jesucristo no, él veía completamente, ¿no? Él sabía ya su destino, él ya lo había orado en Getsemani, él ya había triunfado en Getsemani, ¿verdad? No se haga mi voluntad sino la tuya, él ya iba dispuesto, bendito sea el Señor, a entregar su vida por nosotros. Él venció ahí en Getsemaní y ya nada más consumó en la cruz. Ahí en la cruz fue donde dijo consumado es, pero su victoria fue en el monte de los olivos, Getsemaní. Entonces, bueno, regresando, el vidente interpreta lo que ve con sabiduría espiritual. No solo ve, sino que discierne, interpreta el significado de lo que ve. Vamos a ver, miren, vamos a ver ejemplos bíblicos de profetas videntes, ¿no? Aquí tengo cuatro personajes bíblicos en la primera columna: Samuel, Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías. Samuel explícitamente es llamado vidente. Ahí está, primera de Samuel 9:9. Isaías, ¿cómo empieza Isaías 1:1? Dice, visión de Isaías, o sea, visión de Isaías, hijo de Amos, ¿verdad? Bueno, Ezequiel, ya vimos, tiene unas visiones bien detalladas, bien complejas, ruedas llenas de ojos, seres celestiales, ¿no? Valles llenos de huesos secos, ¿no? Unas visiones, corazones de piedra que se convierten en corazones sensibles, ¿no? Otro vidente fue Daniel, ¿no? Daniel ve subir las bestias del mar, ¿no? Y las describe y vi un carnero que se daba de topes contra un macho cabrío, ¿no? Entonces, él tuvo sueños, visiones proféticas, ¿no? Zacarías, ¿no? Zacarías, ¿no? A mí me impresiona mucho cuando ve esas dos cigüeñas cargando un baúl donde el Efa dice, ¿no? Y lo llevan volando esas cigüeñas a la tierra de Sinar. ¿Dónde es la tierra de Sinar? Babilonia. Y lo llevan cargando. ¿Y qué va dentro de ese baúl? La maldad. Santo Dios. Y eso lo vio Zacarías, ¿no? Entonces, aquí tenemos a los personajes bíblicos que son profetas videntes, ¿no? Ahora, decía yo en la clase anterior que hay profetas que son auditivos, hay profetas que son videntes y profetas, vamos a llamarle mixtos, que tienen las dos, ¿no? Vamos a ver en este cuadro las características. El tipo de profeta, ¿no? El auditivo, recibe la palabra de Dios, ya sea por la voz, en su espíritu, ¿no? Generalmente Dios habla al espíritu humano porque Dios es Espíritu Santo. Entonces le habla al espíritu humano, le da una gran convicción así impresionante y bueno, pues recibe la palabra de Dios. Y el profeta vidente recibe una revelación visual, ya sea en sueños o en una visión, ¿verdad? ¿Y qué creen? Hoy recibí un chat, un chat de mi hermano, nuestro hermano, Heiki Eva Tácala. Ese es vidente, ese sí para que vean, ¿verdad? Te va a decir, hermano, yo veo en ti esto, yo veo, yo veo, yo veo, yo veo, ¿no? Hoy llegaron, no, llegaron hace 2 días, pero hoy se reportaron conmigo aquí en México, ¿verdad? Eso, si usted lo quiere leer, pues no le va a entender porque está
en lengua finlandesa, ¿verdad? Yo ya he comentado que mi hijo, que digo que mi amigo Heikki Takala, ha sido maestro aquí de la escuela con su esposa Evangelina, y es un verdadero profeta vidente, ¿verdad? Uno que ve cosas, ¿no? Y la suelta. Bueno, vamos a orar por la gente vidente, los profetas videntes. Amén. A lo mejor aquí entre nosotros está alguien que sueña sueños y ahí están, ¿no? Oremos, Padre Santo, oh, aleluya. Padre, estamos orando por los diferentes tipos, estilos de profetas. Y Señor, tú eres Dios de los misterios eternos. Consagra, Señor, los ojos del profeta vidente, su mente para contemplar tus caminos, tus designios con toda pureza, Señor. Quita de su mirada todo velo de confusión o de temor y dale visión clara, visión santa, visión precisa, sí. Oh, Rabá Carabasai. Que revele lo invisible, Señor. Que interprete lo eterno y que revele lo que viene por el Espíritu, Señor. Y que nunca olvide cada vidente que está aquí en el grupo, que la verdadera visión nace de tener intimidad constante contigo, Dios que revelas los misterios eternos. Bendito sea, Señor. Que sus visiones sean lámparas a los pies de algunos como es la palabra, Señor. Amén. ¿Verdad? Bueno, pues ahí está nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, Fiel es Dios, ¿verdad? Él ama a los niños y pues yo creo que las nuevas generaciones tienen que ser muy bendecidas, hermanos, ¿verdad? Un, yo creo que ese niño nunca conoció un celular ni una tablet, ¿no? Pero está con Jesús, que es mejor que mil cosas. Vamos a ver al profeta didáctico. Yo creo que ya estamos acabando el curso con esta clase. Ya nada más a ver si el día 17 hacemos el cierre, ¿verdad? Si usted desea, usted dirá, bueno, pues es que nada más fue la mitad del mes de noviembre. Bueno, si gusta dar la ofrenda de la mitad, está bien. Si ya dio el completo, pues está más bien para mí, para que me compre yo un kilo de tortillas con arrocito y mole poblano. Bueno, este, seguimos adelante con el profeta didáctico. ¿Qué es eso de didáctico? Didáctico tiene que ver con el sistema de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Los aspectos de lo profético, el profeta, maestro o didáctico se va a dedicar a enseñar, se va a dedicar a instruir desde una perspectiva profética, ¿verdad? A mí Dios me mandó a establecer una escuela profética, ¿no? Pues más que la revelación, más que la predicción, ¿verdad? El profeta didáctico va
a dar enseñanza también. En Hechos 13:1 hay una combinación maravillosa. A mí me sorprendió esa combinación cuando la entendí. 13:1 de Hechos 13:1. Si alguien lo quiere leer, ya lo hemos leído. Nada más la primera parte, si alguien lo quiere leer, si tiene su Biblia a la mano, por favor, hermanos. Hechos 13:1, la primera parte nada más. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Vean ustedes, unidos esos dos ministerios, profetas y maestros. Esto estaba sucediendo en Antioquía, ¿no? En la Biblia, un maestro es el magisterio. Es una persona que tiene la responsabilidad de enseñar, de transmitir. Yo admiro mucho a esos maestros de Antioquía y de la iglesia primitiva, porque en ese entonces no había imprenta, no había Biblias impresas. Entonces transmitían lo que sabían por las cartas, por el Espíritu Santo. Las cartas que escribía, por ejemplo, una Pablo allá en la cárcel, ¿verdad? Y la mandaba a una iglesia, esa carta era un tesoro y la multiplicaban, pero no con fotocopiadoras, ¿eh? No, había escribanos, hombres santos, ¿verdad? O aprendían los maestros y daban la instrucción porque tenían la responsabilidad imperante de dar a conocer a Jesucristo, tanto así que eh, las gentes decían, ¿quiénes son estos que están transformando el mundo? ¿Quiénes son estos, no? ¿Verdad? Entonces la figura del maestro aparece tanto en el antiguo, con las escuelas de profetas, en virtud de Samuel, en virtud de Elías, en virtud de Eliseo, en virtud de Isaías, ¿no? Eh, Sino en el Nuevo Testamento también aparece. El maestro, ¿verdad? Va a cumplir una función muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a un profeta que es todo un maestro. Ya partió con el señor Sergio León, por ejemplo, ¿no? Que era un maestrazo, Dios mío. Qué pena que partió y a veces digo, ¿quién va a suplir esa trinchera de guerra que dejó Sergio León, un maestro? Ese hombre era maestro, ¿no? Pero ahí anda otro también amigo mío que es profeta. Seguramente han escuchado a mi amigo Omar Hilari. Hablar con Omar Hilari de cualquier tema es asegurarte una enseñanza profunda, ¿no? Hilari de Argentina se casó con una mexicana y por ahí anda dando lata, con una hija bellísima que tienen, Darita. Igual que Oscar Venegas, ¿no? Tú te sintonizas con Oscar ahí en el programa Enlazados. Yo a veces termino la clase y me paso a Enlazados a ver qué anda diciendo Oscar y aprenderle. O sea, son maestros, encontramos siempre esa enseñanza profética de muy alto nivel de revelación, ¿no? Este Hilari tiene dos libros. Uno, él es historiador. Antes de su conversión, él fue director de la Casa de Cultura de Rosario, Argentina. O sea que es un cuate bien culto y bien leído, ¿no?
Dice que él conoció al Papa Francisco, una vez le llevó un libro, ¿no? Para llevárselo, porque Francisco era argentino también. Y dice que me encontré con la persona más déspota que he conocido en toda mi vida, con ese Francisco, el que llegó a ser papa. ¿No? Pero Hilari, bueno, pues era editora ya en Rosario, Argentina, se convierte a Cristo. Hoy tengo el gozo de que es mi amigo. Además, eh, sabe hacer carne como nadie, hace pizzas, hace ravioles, espagueti. Muy bueno, muy bueno. Omar Hilari tiene dos libros. Uno que se lo recomiendo a usted se llama México y el dedo de Dios. La última edición está muy buena. La primera, bueno, pues ahí estaba haciendo sus pininos, pero la última edición está muy buena. Estos profetas didácticos a menudo, ¿verdad? Van a tener una capacidad de escribir, de narrar, de enseñar, ¿no? ¿Verdad? Un profeta maestro también es Ronnie Chávez, tiene como 30 libros o no sé cuántos, ¿verdad? Pero tiene muchos, ¿no? 90. 90, Acaba de 90. sacar el último. ¿Y cómo le hace, eh? A las 3, de 3 a 5 de la mañana nos escribe, dice. Santo Dios, bueno, mis respetos para Ronnie. Y Yo tengo compone las alabanzas y la adoración para Dios. algunos que he leído y edifican. Muy Les recomiendo un libro que sacó Omar Hilari, ahí está, se llama Cuando Dios quiere matarte. Ay, usted dirá, ay, no, qué feo, qué feo. Eso no, ¿verdad? Entonces él narra el momento en que Dios quiso matar a Moisés, ¿no? O sea, no sé si sabes ese pasaje, ¿no? Porque Moisés no había circuncidado a sus hijos, pero sale Séfora y lo circuncida y le dice, ahora conozco que eres esposo de sangre, ¿no? No, es un pasaje muy enigmático, pero Hilari te trae a luz algo maravilloso, ¿no? Momentos de cambio y crecimiento, ¿verdad? Entonces, hermanos, para esos que dicen que ya no hay profetas hoy día, esos que tienen un pastor que les dice, ya no hay profetas, ya no hay profetas, están locos, están locos. Bueno, sí estamos locos, pero locos por Jesús. Eh, Le recomiendo que le digan, a ver, pastor, explíqueme por qué en Mateo 23:34, toma nota, yo que tú subrayaba ese versículo. Mateo 23:34, el propio Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, Jesús de Nazaret, Yeshua, dijo, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Tómala. Entonces, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. A Él sea la gloria eternamente. Padre, te damos gracias por aquellos profetas que nos has comisionado a la enseñanza, Señor, a la enseñanza profética de tu palabra, Señor. Tú eres nuestra inspiración, Señor. Tú eres el profeta de profetas. Tú eres el que envía profetas, el que envía sabios, el que envía escribas. Señor, hasta tu segunda venida. Padre, gracias por darnos la seguridad
de tenerte como nuestra agua viva de revelación, Señor. Gracias por tus manantiales de agua viva que están en nuestros corazones. Padre, yo te ruego que bendigas rica, abundantemente a este grupo querido, Señor, este grupo amado. Gracias por sus vidas. Muchas gracias, Señor, por este curso que pues el resto de las clases ya las dimos en épocas anteriores y pues gracias por permitirnos compartir en el nombre de Jesús. Amén. Diga usted Amén, amén, amén. amén, amén y amén, ¿verdad? Amén, Bueno, amén. pues aquí es el fin de la presentación. Vamos a salir. ¿Dónde está la...? Amén, amén. Si le damos stop